nuevamente conversando con Fernando Zalamea, aunque sea de manera virtual, pero es realmente un lujo que nos podemos dar gracias a esta situación de pandemia y gracias a la tecnología también. En línea veo que están participando ya varios amigos que conocen bien a Zalamea, a su obra, que han sido dirigidos por él, pero también esperamos llegar con este conversatorio a jóvenes estudiantes, a algunos profesores de semiótica que estoy viendo por ahí, de manera tal que, aunque caiga en algunos lugares comunes, yo lo quiero presentar. Y quisiera presentarlo de la siguiente manera. Cuando Fernando Zalamea estaba literalmente en la cuna, el otro día me enteré, preparando algunas líneas para esta presentación, que hace poco cumplió años. En este mes, hace pocos días cumplió años. Bueno, estaba literalmente en la cuna cuando Charles Percy dio esa famosa conferencia en Cambridge que se llamaba Las dos culturas. Una conferencia en la que Percy deploraba la separación que hay entre las culturas científicas o científico-naturales y la literaria y artística, y deploraba la incomunicación, no solo la incomunicación, sino la falta de voluntad de comunicarse, y decía que eso era más o menos pésimo para la inteligencia. Bueno, en el mismo momento ya se estaba gestando la cuna de Fernando Zalamea, que es, como él mismo dice, una oveja negra matemática en una familia de artistas. Porque les cuento que su papá, Alberto Zalamea, era escritor y periodista. Su madre, de quien le voy a pedir que hable hoy, aprovechando que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, su madre era argentina, Marta Traba Taín, una crítica de arte que creo que ha hecho mucho por el arte de Colombia y el arte contemporáneo en general, y revisando algunos de los títulos de los libros de Marta Traba, veo de dónde viene, de qué madera está hecho el libro. Entonces, esta oveja negra matemática, y tiene un hermano pintor, además, creo que un tío poeta, y él es matemático. Y entre sus logros formales, digamos, con las cosas con las que hay que presentar oficialmente alguna actividad académica, podemos decir que su bachillerato lo hizo en Italia, en el Liceo Francés de Chateaubriand de Roma. Luego la licenciatura en la Universidad de París IV, en Francia, también allí hizo la maestría en matemáticas puras, luego otra maestría en la Universidad de Massachusetts y el doctorado en matemáticas también en la misma universidad en Estados Unidos. Así que todo su itinerario es también de traspasar fronteras, ¿no? De Italia a un colombiano que, de madre argentina, que estudia el bachillerato en Italia, que hace su licencia y maestría en Francia y va a estudiar, a terminar el doctorado en Massachusetts, y elige pensar desde Colombia, desde Bogotá, desde donde él le gusta decir las periferias y no el centro, y tiene unas razones teóricas para hacerlo así, no es meramente declamativa. Tiene muchos libros, acabo de chequear que eran 30, pero yo les quería mostrar algunos, sobre todo porque como este conversatorio está organizado por la Sociedad Latinoamericana Peirce, les muestro algunos que tienen que ver con Peirce. Los gráficos existenciales peircianos, otro maravilloso para mí que es el continuo peirciano, que tengo que seguir estudiando para entenderlo. Uno sumamente útil para tesistas latinoamericanos que escribió con Jaime Nubiola, que se llama Peirce y el mundo hispánico. Uno que yo amo personalmente, que se llama Razón de las fronteras y fronteras de la razón. Y bueno, y entre otros libros importantes que tiene una filosofía sintética de la matemática que no las tengo en formato papel, si no se las mostraría, pero también es el alma mater de todos estos cuadernos de sistemática peirciana, que es producto, ya también nos va a contar, de su labor dirigiendo, coordinando, animando a la gente a estudiar Peirce de una manera seria y a la vez creativa. Entonces, sin más preámbulos, quisiera
pasarle la palabra a Fernando y contestar esta primera pregunta que yo me hacía, que es, ¿cómo nace esa oveja negra matemática en una familia de artistas? Gracias, Katy, por la presentación, por tu gentileza y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Pues esa oveja negra matemática surge de tal vez lo que yo he considerado mi único y pequeño momento de genio en mi vida, es decir, a los 15 años. Tuve como una especie de realización de que me encantaba la matemática y me encantaba la literatura. Las dos cosas eran mis pasiones en ese momento. Y me di cuenta, no sé por qué, pero fue algo bastante importante en mi vida, me di cuenta de que el camino matemático jamás lo podría hacer solo y que tenía entonces que formarme adecuadamente, técnicamente, a lo largo de muchos años, mucha disciplina, muchos esfuerzos, escuelas, una comunidad, aprender matemáticas, mucha matemática de los demás, para entender yo un poquitico de ese mundo tan vasto que me superaba completamente y cada vez me supera más. Yo me digo a mis estudiantes, mientras más uno avanza en la vida, más se da cuenta de que uno no sabe. Por supuesto, cuando uno está pequeño, uno cree que sabe mucho porque básicamente no conoce nada, no conoce el mundo. Pero mientras más crece y más crecemos y ya al final de nuestras vidas nos damos cuenta, uy, algo aprendí, realmente todo lo que me faltó me supera de lejos, de lejos, de lejos con ese poquitito que aprendí. Entonces, ese constante crecimiento, digamos, del aprendizaje matemático fue importante para mí desde los demás, mientras que me di cuenta que sí podía seguir por mi cuenta un camino más personal que tuviera que ver con la literatura, con el ensayo, con la crítica. Entonces, estaba formado en una familia de humanistas, como indicó Katy. Mi madre, escritora, crítica, ensayista, mi padre, un periodista, mi abuelo, poeta, mi hermano, un artista, bueno, una familia plenamente humanista. Y realmente yo aprendía muchísimo de ellos. Entonces, lo que me formó mi madre fue espectacular, lo que me formaron cada uno de ellos fue espectacular. Entonces, yo tuve la suerte de aprender muchísimo de ellos desde el punto de vista de las humanidades, la literatura, el arte, la filosofía. En cambio, ninguno de ellos, por supuesto, tenía ni la menor idea que la matemática existía. Entonces, eso fue bastante interesante y curioso. Yo algunas veces traté vanamente de explicarle a mi madre de qué se trataba un poquito la matemática. Las discusiones eran muy divertidas porque a los 5 minutos ya no había nada que hacer. Entonces era muy simpático porque ellos eran mentes brillantes, humanistas brillantes, pero había una cerrazón con respecto a la ciencia y en particular con respecto a la matemática y ese mundo pues nunca lo alcanzaron a captar. Pero entonces yo tuve como esa suerte, esa pequeña suerte muy, muy de pequeño de ver las dos direcciones, la ortogonalidad, por un lado la matemática, por el otro lado el humanismo, en particular para mí muy importante el ensayo, matemáticas y ensayo como vías perpendiculares de conocimiento. Y a partir de ahí pues todo fue cuestión de paciencia. Yo siempre digo que básicamente de lo que se trata el asunto en los seres humanos normales como nosotros es paciencia, trabajo, mucha paciencia, mucha disciplina, mucha entrega. Los talentosos son muy, muy pocos. Conozco muy pocos realmente talentosos que uno diga, qué maravilla, qué talento extraordinario. Los demás somos puros trabajadores. Entonces eso sí trabajé mucho, trabajé mucho en la matemática y trabajé mucho en mi camino literario ensayístico y poco a poco esas dos cosas se fueron dando de manera natural. De ahí es una negra, Katy. Bueno, precisamente con lo que dijiste acerca del trabajo, yo quería hacerte otra pregunta. También algo de la respuesta conozco, pero me parece interesante que los demás las conozcan también. Tú cuando hablas de matemáticas, y eso también es raro viniendo de un profesor de matemática, porque no hemos tenido la suerte de tener profesores como tú, la mayoría de nosotros, haces una conexión muy interesante y que creo que es muy atinada entre las matemáticas, la libertad creadora, porque la matemática
está puramente en el terreno de la imaginación. Y la filosofía, y no solo la filosofía, sino inclusive la personalidad romántica, ¿no? Después podemos hablar de eso, pero antes de pasar a ese tema, a esa especie de loas tuya a la libertad de la matemática, sin embargo, esa libertad se combina también con una disciplina ardua. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer, bastante personal, pero me parece que es educativa, sobre todo para los tesistas, estudiantes y para los jóvenes que estamos acá escuchándote, es ¿cómo es una jornada de trabajo de Fernando Zalamea? Yo supongo que la pandemia lo que debe haber cambiado en ti habrán sido los viajes que no has podido hacer, pero un día de trabajo normal, ¿cómo es? Digamos, un día de trabajo normal en estas épocas ha cambiado a lo largo de mi vida, ¿no? No ha habido como una constancia, pero digamos en los últimos 20 años ya hay una constancia, sí, ya hay un método. El método consiste, en mi caso personal particular, en escribir todas las mañanas temprano. Yo me levanto temprano, a 5 o 6 de la mañana, y escribo entre 7 de la mañana y 11 de la mañana, básicamente todos los días. Intento seguir con ese ritmo, excepto si tengo alguna clase por la mañana, pero intento no tener clases a esa hora. Entonces, escribo por la mañana, usualmente entre 3 y 4 horas, dependiendo de los momentos de energía. Había épocas, no lo puedo creer ahora, pero había épocas en las que realmente escribía 8 o 10 páginas diarias. Era una pequeña locura, era como una especie de exceso, una explosión que tuve en un cierto momento, pero ahora que estoy en un ritmo relativamente razonable y ya estoy viejito y ya no sé muy bien qué es lo que digo, pues escribo una página o 2 páginas diarias en ese ritmo de 3 o 4 horas diarias. Eso intento mantenerlo constantemente, y gracias a eso, pues es que finalmente uno puede publicar una cierta cantidad de libros. O sea, finalmente para mí, yo digo, publicar un libro, si uno tiene el método y el ritmo, no tiene ningún chiste. Es simplemente escribir una página diaria a lo largo de 200 días efectivos a lo largo del año, pues ya tienes 200 páginas, si la multiplicaste por 2 tienes 400 páginas de 2 libros, etc. Entonces es puro método de escritura por la mano. Y luego si viene, pues después a lo largo del día, la parte docente, mis clases, mis reuniones con los estudiantes. Finalmente yo termino de trabajar empezando tipo 7 de la mañana, termino de trabajar a las 4 de la tarde después de mis clases y demás, y ahí ya estoy bastante agotado y ya no me da para mucho más. En ese momento ya me pongo a hacer otras cosas, a leer, etc. Ese sería mi ritmo de trabajo actual, pero como te decía, Katy, eso cambió mucho con el tiempo. Yo empecé a escribir relativamente tarde, digamos, en mi vida. Mi primer libro fue apenas a los 40 años. Y en ese momento tal vez lo que había hecho yo era como formarme, prepararme para escribir. Y en ese momento es que te digo que de pronto hubo como una explosión, ya me había formado lo suficiente y tenía que empezar a expresarme, y ahí fue que empecé a escribir a un ritmo bastante loco, que luego ha ido descendiendo y ahora está bastante natural en esa paginita diaria, etc. Pero para los jóvenes, entonces, esto es muy variable. No hay un método general, creo. Hay gente que funciona muchísimo mejor en la noche que en la mañana. Es muy variable. Tal vez lo único importante, y que yo diría que sí es clave para todos nosotros, es la constancia, el adquirir una especie de ritmo. No escribir de pronto absurdamente durante un tiempo y luego no hacer nada, sino un ritmo constante a lo largo de muchos años. Eso sí que es como muy importante, ese ritmo constante a lo largo de muchos años. Bueno, de todas maneras, cuando uno toma las páginas de tus libros, ve que se comprueba ese laurel que tienes de ser una de las mentes globales del mundo, justamente por el recorrer distintas disciplinas y estar en esa lista con personalidades tales como Umberto Eco, Julia Kristeva o Giorgio Agamben, y bueno, el único colombiano y no sé si es el único latinoamericano en esa lista.
Pero a lo que iba, que ya me estoy dispersando, es a lo siguiente. En cada una de esas líneas, de esas páginas, no es sentarse a escribir, sino que uno ve que hay por detrás de eso una reflexión profunda, que tú dices que habrá sido antes de los 40 años, pero también una erudición bastante grande. Así que mi siguiente pregunta se refiere a cómo programas tus lecturas, porque en ese mundo que es ancho y ajeno de los libros, hay tantas cosas atrayentes, tanto para ver y oír, además películas como una forma, y bueno, y el arte en general, las artes plásticas, además de la música. Bueno, ¿cómo eliges eso? Ok, eso tiene que ver entonces también con la formación que viene especialmente de mi madre, ¿no? Mi madre me enseñó muchísimo a ver, a leer también, ambas cosas. Con ella hicimos programas de lectura, bibliografías que debí yo recorrer, etcétera. Entonces, desde muy pequeño, digamos, yo creo que empecé a leer relativamente en serio a los 12 años. A partir de los 12 años, pues ya empecé a leer mucho y leí mucho durante muchos años y fui formando una biblioteca grande y todo eso pues iba acumulando una cantidad de materiales muy diversos de distintos campos. Por el lado matemático, pues bastantes lecturas, por el lado ensayístico, literario, bastantes lecturas. También eso se iba acumulando poco a poco ahí, de una manera no enteramente clasificatoria, eso es importante para mí, de una manera bastante intuitiva. Yo soy bastante intuitivo. Tengo como intuiciones de lo que sucede, de hacia dónde quiero ir. Por ejemplo, cuando yo quiero escribir un libro, tengo muy claramente la intuición de lo que quiero hacer. Y entonces escribo, por ejemplo, la tabla de contenidos, sin saber exactamente qué es lo que va a ir todavía ahí. Veo la intuición, veo el mapa global y luego cuando escribo es que leo cuidadosamente qué es lo que voy a referir a lo largo del libro. Entonces, por ejemplo, si voy a escribir sobre algún artista, el día lunes y martes, entonces ese día lunes y martes los estoy leyendo directamente, los estoy mirando directamente para poder escribir sobre ellos, etc. Es en el acto mismo de escribir cuando leo y releo y me da las pistas para seguir adelante. Ese punto es importante. No es que tenga una memoria impresionante, de hecho tengo una muy mala memoria, como muchos matemáticos. Es como lo que tú señalabas ahí, una noción de imaginación. Tenemos una noción imaginaria importante, para nosotros la imaginación es lo central. Para los matemáticos, digamos, más puros y abstractos como yo, lo que nos interesa un poco es esa visión general, no tanto su aplicación. La aplicación ya es una técnica distinta. Para mí y para muchos de nosotros, la matemática es un tipo de pensamiento, y en ese pensamiento el mundo imaginario es la clave. Para acceder a ese mundo imaginario tenemos una intuición, y esa intuición luego se va concretando, en particular en la matemática a través de las técnicas, o en particular, como me preguntabas, en las páginas a través de la idea de ir escribiendo paso a paso sobre los autores. Bien, y antes de bueno, las últimas preguntas que quisiera hacerte antes de darle paso a los colegas que seguramente tienen preguntas mejores, tengo una curiosidad puntual acerca de cómo llegaste a Peirce, o sea, cómo apareció Peirce en tu vida. Eso es una casualidad, como muchas de las cosas en nuestra vida son casualidades determinantes. Yo estaba haciendo mi doctorado de matemáticas en Estados Unidos, en Amherst, en la Universidad de Massachusetts. Y en ese momento, pues, me interesaba mucho la filosofía de las matemáticas y en general la historia de la matemática. Para mí la matemática es incomprensible sin su historia. Para mí la matemática es una de las grandes creaciones de los seres humanos y su aspecto histórico es fundamental. La técnica es parte de ello, pero hay un pensamiento clave, y ese pensamiento histórico entonces era para mí muy importante. Entonces estaba muy interesado en la historia de las matemáticas, y por casualidad pues yo era como un ratón de biblioteca y me encantaba ir a las librerías de viejo en Amherst, donde había maravillas. En un sótano por ahí, botado, de pronto, en un sótano botado vi unos libros azules, 5 o 6 libros azules que se llamaban The New Elements of Mathematics.
wow, eso suena interesante, dije. Eso no valía absolutamente nada, como $20 los 5 volúmenes de Caroline Eiseley sobre los textos persianos de matemáticas. Entonces lo compré en ese momento, en 1987, 88, si no estoy mal, cuando estaba haciendo en la mitad de mi doctorado de matemáticas. Los compré, me pareció interesante, bueno, nunca más los volví a mirar hasta 5 años después, ya cuando volví a Bogotá y empecé a hacer un seminario de historia de la lógica, entonces me interesé en esos volúmenes y ahí sí empecé a estudiarlos con cuidado. Entonces empecé a hacer un estudio cuidadoso de la matemática de Peirce y me di cuenta de que básicamente no había nada. Había muy poco hecho sobre la lógica de Peirce, se repetían lugares comunes, la matemática era básicamente incomprensible, entonces había muchísimo campo por hacerlo. A partir de ahí, pues ya empezaron los seminarios persianos en el Nacional, etcétera, los encuentros con mis colegas. Pero el inicio fue una casualidad total. Fueron esos libros de Caroline Eiseley en un sótano abandonado en Ames, que un joven compra, que le suena el nombre y porque está barato. Esa fue la única razón de ser. Y después, pues eso me afectó muy profundamente. Esa casualidad afectó profundamente mi vida. De ahí en adelante, cuando empecé a estudiar Peirce en el 93 en Bogotá y empecé a hacer mis seminarios, pues ya ese fue como la gran guía para mi mundo. Fue la manera, además, justamente, Katy, de darle un sentido a esa noción de oveja negra, de encarnar poco a poco el hecho de poder ser al tiempo o intentar ser al tiempo un matemático y un ensayista, al tiempo las dos cosas. Pero para mí era como el gran ejemplo. Hay magníficos, increíbles pensadores, de los cuales ni siquiera la millonésima parte llegaremos a ser. Pero sin embargo era un ideal magnífico y ese ideal magnífico me daba un norte, una orientación. Por eso para mí muy, muy importante en ese sentido que me dio una orientación de una vez pasada por la especialidad, cosa que sigo considerando fundamental, o sea, un doctorado especializado me sigue pareciendo algo muy, muy formativo y muy útil, pero una vez llegado a esa especialidad, Peirce fue aquel que me liberó, me liberó de la especialidad y me ayudó a pensar más en grande. Y eso siempre se lo agradeceré profundamente. Sin ese pensamiento de Peirce, yo hubiera sido probablemente solamente un especialista bastante reducido en un fragmento de la matemática y pues realmente no me hubiera gustado mucho hacer eso. Bueno, eso me da pie a la última pregunta que te quería hacer antes de pasar a los colegas, y era esa precisamente. A mí me ha llamado la atención que tú dijeras, bueno, no es que no, o sea, es muy acertada, pero la expresión tuya es que la matemática libera. Y acabas de decir también que la historia de la matemática es importantísima. Bueno, uno comprueba a cada paso que en las facultades de matemática no te enseñan la historia de las matemáticas. La sensación que tiene el estudiante de bachillerato de matemáticas es que no libera para nada, que es la peor hora que puede tener en la semana, la más desagradable, salvo rarísimas excepciones de ovejas negras. Entonces, lo que me gustaría, un último, así como consejo para la juventud en el siguiente sentido. Yo pertenezco a una facultad de Filosofía y Letras en Tucumán, en la de Humanidades, diríamos, y hay un clima general anticiencia. Y uno escucha a veces frases descontextualizadas de los filósofos, a veces así llamados postmodernistas o a veces no llamados así, como Heidegger, despotricando contra el pensar calculador, y pareciera que la ciencia no te libera en general y que es dogmática. Entonces, lo que yo quería pedirte, quizás una especie de síntesis de toda esa reflexión. Te estoy pidiendo una cosa muy grande, pero vos seguramente la puedes hacer con mucha facilidad. ¿Cómo hacerle entender a un estudiante, a un doctorando, a alguien que se está especializando, que no se
tiene que quedar dentro del corset de la especialidad, sino que es de vital importancia que lo rompa. De acuerdo, pues eso empezaría entendiendo que la matemática es un pensamiento, cosa que es muy importante. Hay que saber expresar esa idea de que la matemática es un pensamiento, así como el arte es un pensamiento, la literatura es un pensamiento. Entonces, siendo la matemática un pensamiento, tiene por un lado una lucha muy interesante de lo que son las ideas generales, donde tenemos una enorme libertad, y un espacio más técnico abajo donde está toda la teoremática, todo el hacer práctico de la matemática dentro de ese duro aprendizaje que es fundamental para llegar a entender las matemáticas. Entonces hay un espacio más libre, que es el espacio libre de las ideas, un espacio muy plástico, porque finalmente la matemática está muy cerca de la estética en muchos momentos, y uno debe enseñarle matemática a través de muchos ejemplos muy bellos. Es una de las maneras naturales de enseñar matemática, más que la pura técnica. Uno de los grandes errores, lo mismo sucedió con Peirce, es reducir la matemática a la técnica o reducir la matemática a un instrumento. Eso es una barbaridad, una absoluta barbaridad, y es la barbaridad que desafortunadamente enseñamos en el colegio. En el colegio los profesores están mal formados, los pobres profesores de matemáticas que enseñan en el colegio nunca realmente tuvieron una formación de matemática muy buena, entonces repiten un instrumentario, y ese instrumentario pues es fácil de repetir. Entonces, eso es lo que pueden hacer, realmente expresar más allá de eso las ideas o la belleza, o más aún, de una manera más importante, el crecimiento de la matemática a lo largo de la historia. Eso no lo saben porque simplemente no lo conocen, entonces no lo pueden transmitir. O sea, hay maneras de luchar contra ese sufrimiento que desafortunadamente tú y muchos de ustedes tuvieron con la matemática, que es de alguna manera abrir la matemática hacia algunas de esas líneas fundamentales. Una es la historia, darse cuenta que la matemática es un proceder histórico creado por personajes muy importantes a lo largo de la historia. Entonces eso nos lleva a mirar a los matemáticos realmente importantes, no mirar una ecuación que no tiene ningún sentido, sino mirar lo que un matemático quiso expresar. Entonces, cuando llegamos a los grandes matemáticos, de pronto se nos abre una bocanada de aire fresco gigantesco, entendemos qué es lo que está pasando en el mundo de la matemática. Otra es acercarnos a momentos particularmente sorprendentes y bellos dentro de la matemática. Eso motiva mucho también al estudiante. Y en general, escapar de lo que sea puramente instrumental. Y eso es un poco lo que desafortunadamente pasa también, como señalabas, en algunas carreras de filosofía, o aún en la misma tendencia normalizadora de la filosofía en el siglo XX, que ha sido la filosofía analítica, en la cual se ha convertido la matemática en un instrumento para entender ciertos fragmentos del lenguaje, cosa que francamente es una reducción de la matemática absurda. La matemática es muchísimo más que un mero lenguaje o un mero instrumento. Entonces ese tipo de cosas hay que lucharlas. ¿Cómo se logrará? Probablemente con cambios en las escuelas normales, donde los profesores de matemáticas sean educados un poco mejor. Y eso toma, como sabemos, generaciones. Entonces eso toma mucho tiempo. En algunos países están un poco más avanzados y han logrado escapar de la matemática como instrumento y se acercan más a la matemática como pensamiento. Ese es uno de los puntos claves que hay que hacer, mostrar que la matemática es uno de los grandes momentos creativos de la humanidad, al mismo nivel de la literatura, al mismo nivel del arte, etc. Bueno, muchísimas gracias por tu paciencia con mis preguntas, y ahora quisiera abrir el juego para todos los que están presentes, que son más de 30 personas, animarlos a que aprovechen para preguntar lo que siempre le quisieron preguntar a Fernando y nunca se animaron. Gracias, Katy. Sí, lo que deseen. Bueno, aquí en mi lista tengo primero a Sandra Visokolskis, que es precisamente profesora de matemática, pero que también sabe bastante de filosofía y de historia de las ciencias formales y propicia ese tipo de cruces e intercambios. Así que, Sandra, si quieres abrir tu micrófono, y los demás que quieran intervenir, vayan anotándose.
Bueno, muchas gracias, Katy. Un gusto, Fernando, escucharlo. Mi pregunta tiene que ver con Peirce y la matemática, y me gustaría saber, porque Peirce propiamente no era un matemático, pero todos sabemos que tenía un padre matemático muy fuerte y muy bien formado, y me interesaría saber justamente eso. ¿Cómo Peirce, porque Peirce habla bastante de algunos, ha dado unos lindos ejemplos en la historia de la matemática y ha usado elementos de matemática en todo su trabajo? Yo me nutro mucho de lo que Peirce ha trabajado y me gustaría saber precisamente cómo es la conexión de Peirce con la historia de la matemática y con su formación de matemático, ya que él no la tenía, pero tenía esta formación heredada del padre posiblemente. Gracias. Sí, gracias, Sandra, gusto de verte. Efectivamente, lo que señalas es clave. La formación de Peirce como hijo de Benjamin, probablemente uno de los grandes matemáticos norteamericanos del momento, fue muy grande. Entonces, él técnicamente estaba muy bien formado en matemáticas. De hecho, él fue uno de los editores de la obra del padre en teoría de representaciones de álgebras abstractas. Entonces, Peirce sabía realmente, estaba muy bien formado en matemáticas realmente gracias a su padre. Por su cuenta, además, era un extraordinario estudioso. Entonces, lo sabemos muy bien. Peirce leía enormemente, tiene libros de historia de la ciencia muy importantes, también editados por la misma Caroline Eiseley. Entonces, estaba muy formado, ya sea técnicamente por su padre, por el ambiente de Harvard en su momento, y por sus propios desarrollos en matemáticas, sus lecturas, era un lector infatigable. Entonces, digamos, en los años alrededor de 1890, cuando empieza a inventar sus dos grandes, lo que consideramos tal vez sus dos mayores aportes a la matemática, que son por un lado el continuo Peirceano y los gráficos existenciales, ya en ese momento tiene un acumen técnico matemático muy alto. Yo diría casi al mismo nivel que cualquier matemático profesional en ese momento. Está muy bien formado en la técnica, en la historia y algo muy interesante que no siempre sucede con los matemáticos, en la conceptualización, en ir a las ideas fundamentales y a las ideas importantes. Entonces, el reentender, por ejemplo, el continuo, yendo mucho más allá de Cantor, eso es algo extraordinario que ha tenido enormes consecuencias, en particular aquí en la Escuela Colombiana de Estudios Persianos. Pues hace no mucho tiempo, hace 5 años, Francisco Vargas construyó por primera vez un modelo matemático completo del continuo persiano, que es una pequeña maravilla, es algo muy sencillo, pero que supera de lejos el continuo cantoriano y los continuos intermedios que se habían propuesto hasta el momento. Por otro lado, también, pues aquí tenemos a Arnold Oster, que es el gran experto mundial, digo yo, y es bastante claro en este momento sobre los gráficos existenciales persianos, con su escuela fabulosa en Ibagué, donde ya hace no sé cuántos años, pero al menos 12, 13 años lleva un seminario continuo de estudios persianos en Ibagué sobre la lógica persiana y los gráficos existenciales. Creo que debe ser el seminario persiano más estable a lo largo de la historia de los estudios persianos. No creo que ningún estudioso persiano, ni siquiera los más grandes en Estados Unidos en su momento, tuvieran un seminario de casi 14 años en este momento dedicados exclusivamente al desarrollo de los temas persianos en lógica. Entonces ese es otro pequeño milagro de la Escuela Colombiana de Lógica. Aquí tenemos a Arnold. Entonces Arnold nos puede hablar un poco más de ello. Esos dos grandes momentos, el momento del continuo persiano, con los modelos de Vargas en este momento, y el desarrollo de los gráficos existenciales persianos con los modelos de Ostra, muestran que detrás de todo lo que estaba haciendo Peirce había una matemática increíblemente potente. Era realmente un matemático, uno puede decir, si no de primera línea, sí de segunda línea, muy bueno, muy bien preparado. Bien, tenemos también, quiere intervenir.
Iván Gavrilov, que es un joven tesista, está haciendo su doctorado y su beca de CONICET justamente sobre los gráficos existenciales de Peirce. Así que, adelante, Iván. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, profesor, por darnos el tiempo para charlar con usted. Particularmente voy a hacer muy abuso y voy a no hacer una pregunta, sino dos. En los libros que usted ha escrito sobre gráficos existenciales, hay algo que me llama la atención, es de que usted dice que la lógica de los gráficos existenciales es la lógica intuicionista y no más bien la clásica. Pero uno al leer Peirce parece que es un gran defensor de la lógica clásica y se atiene todo el tiempo a la lógica clásica. Si bien después con el scroll y demás muestra indicios de lógica intuicionista, quisiera que si puede profundizar en esa idea de por qué la lógica intuicionista es la lógica que subyace a los gráficos existenciales. Eso es una pregunta muy importante, Iván, gracias por ella. Desde el punto de vista histórico, pues es claro que Peirce no podía estar pensando en lógica intuicionista porque no se había inventado todavía. Entonces, la lógica intuicionista se inventa al final de la vida de Peirce está empezando a surgir Brouwer, y para que se convierta eso en lógica intuicionista tomarán unos 15 años hasta Hayting en 1930. Entonces, evidentemente Peirce no podía hablar de lógica intuicionista. Lo que sí hablaba Peirce constantemente en sus gráficos existenciales, que usted conoce muy bien y que muchos de ustedes de acá conocemos bien, es que las bases fundamentales del entendimiento de los gráficos existenciales consisten en mover información a lo largo de la página. Ese mover información a lo largo de la página corresponde a las dos reglas fundamentales de todo el pensamiento peirciano, que es el de iterar y desiterar. Iterar y desiterar. Gracias a eso se puede llegar increíblemente lejos con esas dos reglas fundamentales. Entonces es mover información a lo largo de la página. Ese movimiento de información a lo largo de la página a veces es continuo, por ejemplo con la línea de identidad. La línea de identidad va continuamente a lo largo de los cortes, o a veces es discreto, es iterar un gráfico en otra parte. Entonces tenemos movimientos continuos y movimientos discretos a lo largo de la página. Entonces, pues realmente está haciendo una lógica del movimiento. Ahora, una lógica del movimiento es una lógica de la continuidad en un cierto momento, de su estabilidad y de su corte. La estabilidad a través de la línea de identidad, su corte a través de los distintos cortes alfa. Entonces, detrás de eso hay un movimiento bastante natural del pensamiento. Ese movimiento natural del pensamiento es lo que luego se llamará topología, y que por su parte Peirce estaba estudiando independientemente de los gráficos existenciales, estaba estudiando paralelamente en los libros iniciales de Listing sobre topología. Entonces, Peirce era un muy buen lector, como mencionábamos, de la historia de la matemática. Leyó directamente a Listing los teoremas, el teorema Census de Listing, que generalizaba los teoremas de Euler en topología. Sabía bastante de topología y estaba tratando de alguna manera de desarrollar una topología intencional, lo podríamos decir, sin puntos. Eso por un lado, y por otro lado, los gráficos existenciales, las dos se unen de una manera natural, porque los gráficos hablan entonces acerca del movimiento, y el movimiento tiene que ver con el continuo. Eso es, digamos, el fondo del pensamiento peirciano. Ahora bien, yendo más allá del fondo peirciano y yendo a un nivel un poco más técnico que supera el mismo Peirce, cuando la lógica intuicionista surge justamente gracias a Hayting, el topólogo, y los primeros modelos naturales para la lógica intuicionista son los espacios topológicos, como demuestra Tarski en los años 20. Entonces, la lógica intuicionista tiene unos modelos naturales que son los espacios topológicos. Eso por un lado. Por otro lado está el pensamiento de Peirce, que tiene que ver con el movimiento, con la continuidad. Las dos se unen de manera natural. Las dos se deben unir de manera natural si pudiese pensarse la noción de gráfico existencial intuicionista de una manera natural, sencilla. Pues bien, ese es uno de los grandes descubrimientos de Arnold Ostrom. Arnold descubrió en los años 2005 y después ha desarrollado una increíble escuela, la que les mencionaba en Ibagué, alrededor de los gráficos existenciales peircianos,
y él ha trabajado ya sistemáticamente con los gráficos existenciales intuicionistas y ha mostrado que ellos tienen una semántica completa provista por un lado por las álgebras de Heyting, por otro lado por los espacios topológicos, entonces todo se une naturalmente en un momento. Pero lo que usted mencionaba, antes de que se me olvide, Iván, lo que usted mencionaba es muy importante, claro. Al comienzo Peirce piensa clásicamente, que es la lógica clásica la que tiene en ese momento. Todavía no ha surgido la lógica intuicionista. Sin embargo, con Arnold, en un cierto momento, mirando los manuscritos, descubrimos que realmente él estaba pensando en ciertos momentos intuicionísticamente sin saber. Y por otro lado, profesor, es la idea que también en el libro sobre los gráficos existenciales usted dice que los gráficos existenciales son antinómicos en el sentido que producen un análisis y una síntesis. Cuando también, si uno va a los textos de Peirce, la proeza es de proveer una herramienta de análisis lo más analítico posible. Entonces, quería ver que profundice en esa beta sintética, por decirlo de alguna manera. Ok, gracias de nuevo. Entonces, sí, Peirce insistió mucho en esa línea de que los gráficos existenciales desmenuzaban al máximo los movimientos del pensar. Y entonces ese desmenuzar al máximo es reducir al máximo las componentes básicas del pensar, y entonces había un descenso profundamente analítico hacia el pensamiento, detectar cuáles eran los movimientos mínimos del pensamiento. Eso es el descenso analítico de los gráficos. Pero yendo más allá de eso, los gráficos proveen modelos generales del pensar, más allá de su descenso analítico, esos modelos generales del pensar. Y esos modelos generales del pensar, en particular, eran muy importantes para Peirce para tratar de demostrar alguna idea muy brillante que él tuvo, pero que no logró demostrar, y que sin embargo ha dado lugar a muchos desarrollos en los estudios peircianos, es que los gráficos existenciales debían ser la herramienta natural o una de las herramientas naturales para demostrar la prueba del pragmaticismo. La máxima pragmática de Peirce dice que básicamente para entender un signo basta con que el signo sea representado en distintos contextos posibles y que en cada uno de esos distintos contextos posibles tengamos reacciones necesarias. Entonces combina lo actual con la posibilidad de con lo necesario, las integra todo dentro de la máxima pragmática. Entonces esa máxima pragmática es un modo sintético de pensar un signo, y ese modo sintético de pensar un signo para Peirce debía ser capturado en parte, lo intuyó fuertemente y lo dijo y lo desarrolló sin lograr demostrarlo completamente gracias a los gráficos existenciales. Entonces, en ese sentido, los gráficos existenciales son una herramienta sintética del saber. Si los gráficos existenciales ayudaran a demostrar la máxima pragmática, servirían como herramienta sintética del saber. ¿Se puede lograr eso o no? Parte de eso se ha hecho, pero también por suerte aquí, gracias a alumnos muy, muy brillantes que he tenido, Gustavo Arengas, un tesista mío doctoral de hace unos 4 o 5 años, ha logrado formalizar completamente la máxima pragmática utilizando teoría de categorías y ha logrado demostrar la máxima pragmática dentro de marcos formales bastante generales. Entonces, realmente las intuiciones iniciales de Peirce son asombrosas porque finalmente tenía razón en todo lo que decía, a pesar de que lo calificaban a menudo como un pensador en el aire y diciendo vaguedades. Mentira, el tiempo demuestra que todo lo que dice Peirce tiene un sentido muy profundo y muy serio, y que básicamente lo que se necesitaba después era tiempo, generaciones, etcétera, para que las cosas adquirieran su lugar adecuado. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Iván, por... Está abierta en el chat, por favor, el orden de la palabra para que se vayan anotando, pero como todavía no se anotó nadie más, a mí me gustaría, bueno, a ver, sí, hay alguien que quiere preguntar.
Edgar Gustavo Eslava Castañeda. Profesor Salamé, buenas tardes. Buenas, Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo está? A todos, saludos desde Bogotá. Tengo una pregunta, y discúlpeme por la grosería, totalmente fuera de contexto, y tiene que ver con Prometeo liberado. Porque cuando uno habla del profesor Salamé, uno habla de matemáticas de Peirce, pero está Prometeo. Me voy a permitir, la pregunta es, ayúdeme a darle alcance a una parte de un párrafo que usted tiene en la introducción, si es tan amable. Con el permiso de todos voy a leer el párrafo, que es en últimas mi pregunta. Dos incisivos pensadores combaten a fines del siglo XVIII y fines del XIX una ingenua comprensión de lo claro y lo distinto, Novalis y Peirce. En realidad, se adelantan a sus entornos vivenciales, presagian los siglos XIX y XX y a comienzos de un nuevo milenio palpitan más que nunca. Maestros de lo plástico y lo transitorio, exploradores profundos de la gradación, rompen con fáciles encasillamientos, disponen sofisticadas redes de deslices entre mente y naturaleza y abren el espectro continuo de meditaciones de la inteligencia. Esa relación Novalis-Peirce, dos siglos que se abren con dos pensadores que usted relaciona como excusa para el texto. Y ahí lo dejo. Gracias ahí por esa incitación. Efectivamente, los dos son para mí extraordinarios, volviendo al comentario inicial de Katy. Para mí, tanto Novalis como Peirce son grandes liberadores. Son grandes liberadores de nuestros usuales prejuicios disciplinares, que particularmente se han vuelto tan estrictos y tan restrictivos a lo largo del siglo XX. Cada uno de nosotros ha sido forzado a meterse en un fragmento del saber, y en ese fragmento del saber a menudo nos encasillan rápidamente y no nos dejan pensar. En cambio, estos dos grandísimos eran dos grandísimos plásticos liberadores. Novalis, el grandísimo poeta que se convierte, gracias a sus escritos de filosofía, en una especie de vidente absoluto de todo lo que va a venir después, que gracias a Rosa María Rodríguez Magda, una extraordinaria filósofa española no demasiado conocida, Alicante, 1980, empieza a construir sistemáticamente una noción de transmodernidad muy interesante, como luchando contra los prejuicios posmodernos, contra la especie del encasillamiento posmoderno, del cual mencionaba Katy en un cierto momento, que eliminan cualquier tipo de acceso al rigor científico. Ella abre el conocimiento a un transmodernismo que vaya más allá de lo posmoderno, en el cual lo importante es el tránsito. Entonces, yo coincido completamente con ella y he intentado sistemáticamente explorar ese prefijo del trans, ese tránsito fundamental del saber, que es también el tránsito fundamental de los seres, y en esta época particularmente el tránsito de los géneros mismos. Entonces, en el Día de la Mujer, pues estamos en un tránsito general en el cual las mujeres, los hombres, la comunidad en general, combinamos independientemente de nuestro género. Hay un tránsito general y ese tránsito me parece muy importante en Novalis, el poeta, científico, filósofo a la vez, y muy importante ese tránsito en Peirce, el matemático, el químico de formación, el filósofo, el histórico, el crítico de la ciencia, personajes muy amplios. Entonces, tanto Novalis como Peirce, personajes muy amplios, muy fuertes en su creatividad como jóvenes que van un poco en contra de su época y se abren a un mundo más allá. Pues para mí ellos son como grandes ideales también a los cuales uno debería poder acercarse. Esos jóvenes que tienen una verdadera visión muchísimo más allá de nuestras restrictivas cadenas disciplinares. Entonces, yo lucho realmente sistemáticamente contra el reduccionismo. Odio cualquier tipo de reduccionismo, me encanta
esa especie de pensamiento plural que tienen los jóvenes brillantes tipo Novalis Peirce, y por eso pues ellos están ahí como motivando ese libro de Prometeo. Gracias. Profesor Salamea, muchísimas gracias. Bueno, ahora Javier Legris desde Buenos Aires quiere hacerte una pregunta, Fernando. Hola, Javier. Hola, Fernando. Aprovechando esta situación de un conversatorio donde es un poco más laxo, así, general, tipo charla de café, quería preguntarte tu opinión sobre, más general, sobre la situación actual en filosofía de la matemática. Estamos en un momento fascinante, creo yo, en filosofía de la matemática, donde luego de, bueno, tener aparentemente una cierta línea muy clara de trabajo en los primeros, digamos, en los primeros 60 o 70 años del siglo XX, un poco, en realidad, un poco, digamos, desde 1920 a 1930, una línea predominante, una línea principal que está conectada con el, bueno, con el empirismo lógico, o que tiene sus raíces en el empirismo lógico, etcétera, y que tiene sus raíces sobre todo en los problemas de fundamentos de la matemática. Hoy nos encontramos en una situación distinta, en la cual resulta especialmente interesante leer a Peirce. Porque Peirce no puede decirse que esté estrictamente vinculado o que haya visto la matemática desde el punto de vista exclusivamente de la problemática de fundamentos, tal como se dio en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, en este momento tenemos perspectivas muy, donde por ejemplo se integra mucho la historia y se integran mucho las ciencias cognitivas. Tenemos un naciente y creciente naturalismo en filosofía de la matemática, como en otras áreas de la filosofía, que tal vez sea compatible o que ande muy bien con el punto de vista de Peirce, me parece. Bueno, y quería saber tu opinión. También tenemos otras líneas como bueno, un punto vinculado de la etnomatemática, en fin, hay muchas, digamos, y también, por ejemplo, el interés por una filosofía basada en la práctica matemática, ¿no? Todas estas cosas que andan dando vueltas y de una manera un poco sistemática. Lo que tenemos es en este momento una gran variedad de líneas de trabajo diferentes y que no siempre están unidas de una forma sistemática. No hay un método, digamos, o una problemática única. Bueno, quería saber tu opinión al respecto, cómo veías actualmente la situación. Muchísimas gracias, Javier, por tu comentario totalmente acertado acerca de la situación y que corresponde un poco también a esta conversación que hemos venido teniendo del interés de la multiplicidad, ¿no? De esa libertad. Entonces, efectivamente, como indicas, a partir de un cierto momento, después de que el canon analítico empieza a decaer y ya no es tan convincente, en los últimos 30 o 40 años, efectivamente se abre en muchas multiplicidades, muchas perspectivas para la filosofía matemática, y eso evidentemente enriquece ampliamente el panorama. Aparte de las que has indicado, yo indicaría otras dos que me parecen muy importantes personalmente para mí. Una es la línea de la filosofía francesa de la matemática, desde Poincaré hasta hoy. Grandes filósofos franceses de la matemática han siempre pensado la matemática de una manera bastante distinta a como lo ha hecho la tradición anglosajona, y esa línea es importante, influyente, estable. Ahí están Poincaré, Brunswick, Lotman, Caballés, muchos profesores, Bouillemont, etcétera, tantos otros, Petitot, tantos otros. Hay una línea muy estable desde a lo largo de todo el siglo XX, que es como paralela y alternativa de la línea analítica anglosajona
que me parece muy valiosa y que yo recupero pues casi sistemáticamente en mi libro de Filosofía Sintética de las Matemáticas Contemporáneas. Por otro lado, también está jugando sobre esta apertura que tú propones, Javier, de la multiplicidad, está el pensar las matemáticas gracias a la multiplicidad de perspectivas. Entonces, si uno tiene una multiplicidad de perspectivas, pues tiene distintas categorías, y esas distintas categorías se pueden formalizar en matemáticas, como lo sabes bien, y tal vez algunos de ustedes en el público, a través de la teoría de categorías. Entonces uno puede utilizar la teoría de categorías matemática para enriquecer ese diálogo pluridisciplinar que es muy importante en la filosofía de las matemáticas. Y todo eso tiende a lo que señalábamos antes, que ya no es de ninguna manera aceptable, y sería una locura, cualquier tipo de reduccionismo, en particular los reduccionismos a los fundamentos. Eso fue una línea interesante, importante, pero que evidentemente tenía que acabarse porque no puede llegar al final. Hay limitantes importantes como los teoremas de Gödel que definitivamente impiden que ese tipo de reduccionismos sean realizables. Entonces, la multiplicidad empieza a ser fundamental. Y a partir de ahí surge esa pregunta, que a mí me importa particularmente también, Javier, que ha señalado ahí, ¿cómo empezamos a darle un poco de sistematicidad a esa pluralidad que hay por ahí? En un momento se rompe la línea uniforme analítica, se abre en un montón de perspectivas, ¿hay alguna manera de ordenar? Mi palabra es sintetizar las distintas perspectivas. Pues hay una herramienta en matemáticas que hace exactamente eso, que es la noción de as en matemáticas. Es una herramienta técnica matemática en la cual ustedes tienen un espacio, distintas perspectivas sobre el espacio y se reintegran de una manera global. La teoría de haces provee eso dentro de la matemática técnicamente. Es un ejercicio que llevo haciendo en los últimos 20 años, es utilizar esas herramientas técnicas de la teoría de haces para proveer una especie de sistematicidad de lo plural, de esa pluralidad de filosofías en matemáticas. Parte de eso lo he intentado lograr en mi último libro, que está por salir este año, que se llama Modelos en Haces para el Pensamiento Matemático, en los cuales trato de romper un poquito con la idea de filosofía matemática en sí misma. Creo que en ciertos momentos realmente lo que estamos pensando no es filosofía de la matemática, sino algo mucho más natural, que es la crítica matemática. La crítica matemática como tal no existe. Muy curioso. La crítica literaria imprescindible, fundamental para entender el mundo literario. La crítica de arte imprescindible, fundamental para entender el arte. La crítica matemática simplemente no existe para entender la matemática y se ha querido creer que la filosofía de la matemática hace ese papel de crítica matemática. No lo creo. Hay razones técnicas para que eso no sea así y estoy tratando de fomentar una noción de crítica matemática y para eso un poco mi último libro, Modelos en Haces para el Pensamiento Matemático, donde la matemática ya es de verdad un pensamiento, una técnica, una invención y una crítica y conecta entre sí de una manera, digamos, horizontal, global, las distintas perspectivas, ya sea analítica, sintética, cultural, práctica, etcétera. Intento hacer parte de eso, por supuesto no lo logro todavía para nada, pero hay un intento de sistematización ahí adentro. Gracias, Fernando. Un último comentario por lo que estás diciendo. En la crítica matemática se utilizarían métodos matemáticos para criticar o, digamos, para analizar a la misma matemática. Sí, señor. Me parece que eso es bastante importante. Me parece bien importante utilizar métodos matemáticos no formalizados, pero sí analógicos, lo suficientemente ricos para entender la matemática. Métodos matemáticos que vayan más allá de los métodos matemáticos que utilizó muy exitosamente durante un tiempo la filosofía analítica. La filosofía analítica utilizó exitosamente las herramientas de teoría de conjuntos y de lógica clásica y algunas pocas lógicas alternativas, no muchas. Por ejemplo, no entendieron demasiado bien la lógica intuicionista, pero hicieron un esfuerzo de utilizar conjuntos y lógica clásica para
producir niveles de entendimiento del discurso de los diversos lenguajes. Ellos, por ejemplo, nunca usaron las herramientas que nosotros los matemáticos consideraríamos las más importantes, la topología y la geometría. Aún hoy en día la matemática puede definirse como el estudio del espacio y el número. Eso se ha modificado mucho y hay unas definiciones mucho más bonitas y más adecuadas, pero el espacio y el número siguen siendo imprescindibles para nosotros. Creo que la filosofía analítica entendió en parte la noción de número, pero no entendió para nada la noción de espacio y la dejó de lado, la botó. Toda la intuición geométrica la botó de lado, la topología la botó, nunca entendieron topología. En cambio, hay muchas herramientas muy importantes de la topología y de la geometría que deberían usarse para hacer crítica matemática. Creo que son claves y en parte es lo que hago en mi último libro. Bueno, Gracias, Fernando. Gracias, Javier. Tenemos también desde Colombia el profesor Freddy Ponguta, un amigo queriendo hacer preguntas, así que le damos la palabra. Gracias, Catalina, pues muchas gracias por este especial momento, y a Fernando, pues un afectuoso saludo igualmente extendido a todos los que están en este momento por este medio presentes. Pues sí me llama mucho la atención de lo que se ha hablado en esta tarde, del carácter liberador de la especialidad. Parece que es un asunto bastante importante y que ya pues ahora mismo pues Fernando estaba haciendo referencia, pero desde luego esa idea de que la especialidad pues lo que realmente me abre es a un diálogo con los demás conocimientos, ¿no? La necesidad de que yo tenga un rigor frente a una cierta especialidad, pero para salirme precisamente de ese rigor y entrar en un contacto de pronto más general o con aspectos más generales, lo que me dan otros conocimientos. Y de ahí mismo pues ese peligro de lo local, ese peligro de la especialización separada, y es un peligro que está pues muy bien fundamentado y muy bien arraigado en nuestra cultura, y que si somos desde una línea pragmática o pragmaticista, pues se constituye en una creencia que ha generado una serie de acciones que no resultan pues a veces muy convenientes para nuestra vida. Pero a lo que quiero es que bajo ese mismo aspecto, cómo Fernando pues, puede comentarnos su manera de abordar, sobre todo en sus textos de ensayos, ese contacto con las humanidades, ese contacto con el arte, ese contacto con la cultura en general, sobre todo con la literatura. ¿Cómo se da, desde luego, ese aporte literario, ¿no?, para la clarificación de todos estos aspectos de la vida, y cómo Fernando lo ha tratado de hacer en sus reflexiones? Gusto de verle, Freddy, gracias por la pregunta. Efectivamente, creo que usted da la respuesta misma en su pregunta. La respuesta corresponde a, en mi caso particular al menos, a adentrarme, a hacer este ejercicio, adentrarme mucho en lo local, disciplinar de la matemática, en el teorema, en el detalle del teorema, y adentrarme mucho en el detalle de la obra artística, en el detalle de la obra literaria, en el detalle de la filosofía, en el detalles. Yo soy muy, muy detallista, entonces muy detallista en la matemática, muy detallista en la literatura, muy detallista en el arte, etcétera. Y una vez tengo esos detalles listos, intento borrar un poco todo ese aprendizaje y mirar más allá de esos distintos locales, ¿cuál es la intuición? Hay algo que los acomuna. Entonces, ese algo que los acomuna a veces existe, a veces no. Cuando existe, entonces insisto en él, insisto esa comunión entre los distintos momentos. Por ejemplo, en el libro que presentaban sobre Prometeo liberado está ese ejercicio de conectar muy precisos instantes de la poesía o de la literatura o de la matemática o del arte entre ellos. Una vez los he descrito minuciosamente cada uno de ellos, me intento limpiar de esa particularidad y ver algo amplio, universal, que los cobija. Ese es el ejercicio de la intuición. O sea, hay una intuición que está más allá de esas distintas localidades, y una vez intento captar esa intuición, empiezo a escribirla. Y escribo esa unión que va a captar las conexiones entre ellas. Pero observe que este ejercicio que acabo de hacer de irme hacia lo local, ¿sí?, entrar en lo local, luego borrar esa localidad y buscar una sección general
que los acomune, es lo que les señalaba yo que hace un as matemático. Un as matemático hace exactamente y precisamente eso. Entiende fantásticamente lo local, pero el ejercicio fundamental del as matemático es, una vez manejado lo local, producir la sección global que los acomuna. Y ese es el ejercicio que intento hacer de una manera más o menos sistemática a partir de una época de mi vida. Ahí de nuevo, pues corresponde de nuevo a las experiencias propias, como si llegamos al comienzo con Katy. Eso me surge de pronto, el método me surge de una manera como clara y determinada a partir de mis 40 años. Antes no lo tenía el método. Había hecho el ejercicio de entender las localidades, pero no me daba cuenta que era lo que quería hacer en general. Y poco a poco eso ya se va volviendo entonces ya un sistema. Y el último libro que les mencionaba ya es bastante sistemático en ese sentido. Ya utiliza las herramientas imaginarias de la geometría para darle un sostén a esta cosa de la lucha entre lo muy local y lo global, entre lo muy particular y lo universal. Ese es un ejercicio que intento sistemáticamente realizar. Gracias, Fernando. Gracias, Fred. A continuación también quiere preguntar algo Juan Sebastián Ramírez Díaz, que no sé desde dónde se comunica con nosotros. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, me comunico desde Bogotá. Bien. Saludos al profesor Fernando y a los demás. Soy un poco un intruso porque pregunto no propiamente desde las matemáticas. Yo estudié ciencia política, que me interesa mucho la filosofía y también pues los lazos que ha intentado hacer el profesor Zalamea, entre, como ya han contado ustedes en esta charla, de entender la matemática como un pensamiento. Entonces, mi pregunta o comentario es un poco si el profesor Fernando nos puede como contar de ese Peirce un poco en clave más amplia, más allá del mundo matemático. Hace unos años yo leí un libro que fue como un premio Pulitzer de historia, que se llama El Club de los Metafísicos. A lo mejor varios de ustedes lo conocen. En ese libro, pues, más o menos se sitúa, entre otros, a Peirce, a Dewey y a James. Y ahí uno logra ver un poco sus vidas. Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de Dewey, como su preocupación por la democracia, y me da la impresión cuando yo leía ese libro que a Peirce lo pintan casi como el genio inentendido. Pero pues yo también creo que hay, como lo que ustedes están contando, como que hay otras intuiciones y es muy pertinente Peirce, más allá, digamos, de sus proposiciones o sus descubrimientos en clave matemáticas. Entonces me gustaría que el profesor Zalamea nos contara un poco, no sé, como esas relaciones con la estética, con la moral, inclusive con la vida que podría tener Peirce. No sé si la pregunta es muy amplia o se sale del espacio, pero ese sería mi comentario y muchas gracias de nuevo por este espacio. La pregunta evidentemente es muy amplia y solo podré responder un pedacito de ella. El gusto de oírle, Juan Sebastián. Podemos utilizar su propia pasión ahí adentro, el cine. Entonces, efectivamente, uno podría aprovechar a Peirce como una especie de cinematógrafo del pensamiento. De hecho, él en un cierto momento definía a los gráficos existenciales como una especie de cinematografía en general del pensamiento. Pensamiento no rígido que se plastiza de alguna manera, y en esa plástica general pues hay ciertos funcionamientos que son fundamentales para Peirce, y eso dentro de su sistema general. En ese sistema general, pues particularmente usted lo mencionaba ahorita, pues es fundamental la ética, en general las ciencias normativas,
el mismo modo de ser de Peirce estaba ligado a este tipo de actuar de una manera coherente y rica dentro de la sociedad. Lo señalábamos con el profesor Legris, la importancia de escapar de una sola perspectiva y abrir múltiples perspectivas. Pues evidentemente es claro que si uno empieza a pensar un poco como Peirce, sin irse, digamos, a los extremos de tener que reducir todo a esa lectura persiana, sino ampliando aún el mismo Peirce. O sea, no ser un persiano dogmático de ninguna manera, sino abriendo el mismo Peirce más allá de eso. La capacidad que tenía Peirce de pensar en lo múltiple hacía que su obra misma creciera gracias a esa misma riqueza. Entonces, el modo de comportarse con los demás hace que también crezca la obra. Un caso particular interesante ha sido mi mentor y gran amigo, no lo veo por aquí porque las obras españolas son complicadas, Jaime Nubiola. Jaime ha insistido muchísimas veces en la importancia de la comunidad, permanentemente la importancia de la comunidad, la construcción de comunidad. Eso es un modo ético muy importante que escapa de nuestro yo. Peirce es una persona que nos ayuda a escapar de nuestro yo, de nuestra singularidad. Nos ayuda a pensar en conjunto. La comunidad es muy importante para Peirce, así como entonces es muy importante para Jaime Nubiola, y a través de Peirce muchos de nosotros, Katy, yo, tantos otros, hemos estado dedicados a construir comunidad en nuestros distintos países, en Argentina, en Colombia, en España, en América Latina, etcétera. Ese tipo de cosas corresponden a una cierta plasticidad del pensamiento, y esa plasticidad del pensamiento, por lo pronto, escapa de manera terminante del yo. No nos interesa para nada el yo, nos interesa la comunidad, nos interesa el crecimiento de la comunidad. Y eso es un principio ético importante, que a su vez está ligado, pues si lo llevamos a una dimensión política, a una dimensión social en la política que está totalmente alejada de cualquier tipo de liberalismo económico, ese tipo de cosas. O sea, hay una comunidad, una construcción que en algunos casos podría llevar a una visión más socialista que otra, etcétera, pero hay una comunidad que es fundamental. Y esa comunidad, por lo pronto, acaba con el yo, acaba con la singularidad, abre el cine, abre el pensamiento cinematográfico, acaba con la visión estricta de la foto y abre el discurso de la cámara, el montaje, todo esto. O sea, todo esto está muy correlacionado, Juan Sebastián. El montaje, la arquitectónica, la libertad. Muchísimas gracias por la respuesta, profesor Selena. Bueno, alguien que nos aparece como desconocido quiere hacer una pregunta, así que le vamos a permitir que la haga, que abra el micrófono y la haga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Yo no tengo mucho conocimiento acerca de Peirce. Mi background es realmente en matemáticas. Pero como mencionó hace poco lo de la crítica matemática, eso me surgió una inquietud que tengo desde hace algún tiempo. Y es que desde hace algún tiempo tengo la sensación de que en matemáticas, digamos, todo puede ser estudiable. Uno puede definir cualquier noción y estudiarla. Entonces me queda la sensación de que en cierto sentido todo vale, lo que implica a su vez que de alguna manera nada importa. O sea, en cierto sentido siento que la matemática carece de criterios para juzgar qué matemática vale ser la pena estudiar y cuál matemática no lo es. Entonces no sé si esa es una percepción no muy correcta de la matemática actual o si es realmente algún problema de verdad. Muchas gracias por la pregunta, que efectivamente es bien peculiar. Justamente lo que diríamos los matemáticos es todo lo contrario, que no todo vale.
En matemáticas hay modelos bastante precisos y lo que sí hay es una enorme multiplicidad de modelos. O sea, la libertad, la invención, dado un concepto, hay un modelo que capta parte de ese concepto, hay otro modelo que capta parte de ese concepto, etcétera, pero dentro de cada modelo hay una coligación necesaria de las relaciones dentro del modelo. Está muy, muy lejos de todo valer. Hay algunas cosas que valen dentro del modelo y hay otras que claramente no valen dentro del modelo. Lo que sí hay es múltiples modelos y hay suficientes modelos como para cubrir la enorme riqueza de los distintos aspectos del concepto. Pero entonces, usualmente, el todo vale, entre comillas, está más ligada al posmodernismo, donde efectivamente todo puede decirse. Uno diría, en la matemática sucede exactamente lo contrario. No se puede decir cualquier cosa. Hay unos cánones estrictos de rigor y esos cánones estrictos de rigor le dan una estructura al pensamiento. Y esa estructura del pensamiento sí lo que tiene es cierta plasticidad, dado que hay múltiples modelos. Pero una vez uno tiene múltiples modelos, de nuevo, no cualquier cosa puede decirse. Cuando uno tiene un modelo dado A y tiene un modelo dado B, entre ellos hay correlaciones. Algunas correlaciones se dan, otras no se dan. Entonces, en matemáticas es muy importante tanto la obstrucción, el hecho de no poder decir cosas, muy, muy importante no poder decir cosas. No cualquier cosa se puede decir para nada, al contrario. Se pueden decir muy pocas cosas, pero se pueden decir bien. Y luego está la posibilidad de transitar detrás de las obstrucciones en los distintos modelos. Entonces, por un lado, se abre el pensamiento, pero por otro lado, dentro de cada apertura hay un rigor muy preciso. La matemática sigue siendo, desde los griegos hasta hoy, extremadamente rigurosa y precisa, y es el ejemplo perfecto del no todo vale. Supongo que está conforme con la respuesta. Bueno, no sé. Pues el hecho de que, por ejemplo, hasta las lógicas puedan cambiarse, hay como que cierto rigor, hay unas reglas básicas que el matemático sigue, pero las reglas en sí, las reglas básicas las puede cambiar. O sea, una vez las acepta, las sigue, pero Estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con eso. El matemático tiene la libertad de cambiar las reglas, pero una vez asumidas las reglas, sigue de manera estricta sus consecuencias y allá adentro hay un rigor muy fuerte, muy controlado. Bueno, Dani González Parra desde Armenia, Colombia, quiere hacerte una pregunta, Fernando. Sí. ¿Dónde anda Dani por ahí? Aquí, profesor, buenas tardes, muchas gracias por su charla, obviamente es un placer escucharlo, leerlo, en fin, y gracias a la propia Catalina por el espacio. Pero, quisiera justamente con base en la respuesta que creo que usted acaba de darle al anterior participante, me gustaría saber si hay, a ver, voy a intentar armar mejor la pregunta. Usted habla de la matemática como pensamiento y yo un poquito con Peirce entiendo el pensamiento también como un ámbito de experimentación, ¿cierto? Ahí no, y en ese sentido no hay total arbitrariedad, aunque hay espacio para la creatividad, no hay total arbitrariedad. Listo. Asimismo, entonces, el pensamiento es algo como un laboratorio en el que se pueden llevar a cabo diferentes, pueden poner a prueba hipótesis y demás. El punto es que en el laboratorio yo puedo identificar claramente los elementos que constriñen o que evitan la arbitrariedad, ¿sí? Los hechos brutos puntualmente pueden rechazar cualquier tipo de hipótesis. En el laboratorio que vendría a constituir el pensamiento, en el ámbito de la matemática, esos elementos de constreñimiento, estos elementos de resistencia, ¿cuáles serían? Y si no son, porque en la respuesta, o más bien en lo que acaba de surgir ahorita con la pregunta del antiguo participante y su respuesta, parecería que esos elementos de constreñimiento son meramente convencionales, es como que se adopta la regla, entonces ahí sí se siguen. Sí hay un elemento de constreñimiento más allá de la adopción de reglas por parte de la comunidad de matemáticos. Y sí, ¿cuáles serían? Y muchas gracias.
Gracias, Dani, por la pregunta, los comentarios. Aquí abre usted una de las grandes preguntas y cuestiones fundamentales de la filosofía matemática. Efectivamente, la pregunta de cómo entendemos los objetos matemáticos, o mejor aún, cómo entendemos los procesos matemáticos. Entonces hay dos gruesos tipos de respuestas a eso. Una es que esos procesos matemáticos son de alguna manera universales, independientemente de nuestro entendimiento del lenguaje, y la otra es que realmente el lenguaje es el que determina esos modos de conocimiento. Entonces ahí realmente se abre una bifurcación muy importante en la filosofía de las matemáticas, donde el matemático tiende a ser más realista en el sentido de que de pronto los objetos y los procesos matemáticos son independientes de él mismo, o más idealista en el cual realmente él va construyendo los procesos y los objetos matemáticos a lo largo de la historia. Las dos posiciones son importantes. De nuevo, dentro de mi sistema general del pensamiento, ninguna de las dos es correcta, y lo que es importante es la lucha entre ellas, el vaivén entre ellas, la dialéctica, las posiciones medias entre ellas, una especie de ontología transitoria entre lo ideal y lo real. Eso corresponde mucho más al pensamiento matemático y a los objetos matemáticos. Si eso es así, entonces, por ejemplo, dependiendo de la filosofía matemática que adopte o el matemático que adopte su posición, por ejemplo, Grothendieck, probablemente el matemático más importante de la segunda mitad del siglo XX y uno de los matemáticos más extraordinarios de la historia, Grothendieck en un cierto momento cree firmemente que él está oyendo ciertas estructuras matemáticas, no que las está inventando, sino que él está oyendo, ni siquiera viendo. Él tenía una especie de intuición musical muy profunda. Entonces él decía, oigo las estructuras matemáticas y de alguna manera entonces empiezo a inventar los lenguajes que me permiten hablar de eso que estoy oyendo, de esas lecturas, de ese sonido matemático. Entonces en Grothendieck estaba la noción de que hay algo que descubrimos e inventamos los lenguajes para expresar ese descubrimiento. Entonces, si ves, en ese movimiento están las dos combinaciones del tiempo. Por un lado, hay estructuras o procesos reales, pero luego están los lenguajes y las definiciones y los teoremas que inventamos para poder oír esas estructuras. Es una idea increíblemente extraña y bellísima de Grothendieck. Las estructuras están por ahí y las oímos, dice Grothendieck. E inventamos los lenguajes para saber oír esas estructuras. Entonces, con ese tipo de posiciones es muy interesante porque se rompe cualquier tipo de dualismo. Tenemos que ser al tiempo idealistas y realistas, al tiempo las dos cosas. Y entonces hay constreñimientos que no necesariamente están en el mismo pensar, en la misma naturaleza, sino más bien en el pensar. Las matemáticas son una actividad del pensamiento humano. Siendo más estrictos, son una invención de los seres humanos. Las matemáticas son una creación de la historia de la humanidad. No están por allá en la naturaleza y las captamos, no. Son una creación de los seres humanos. Y esa creación de los seres humanos en un cierto momento obtiene una estructura profunda. Y Grothendieck dice, estoy oyendo una estructura profunda en la matemática. Que eso luego se aplique a la naturaleza es otro problema aparte que tiene que ver con las matemáticas aplicadas, con la física matemática, con el regreso de lo ideal hacia lo real. Pero independientemente de esa lucha hacia el cosmos, la matemática es una invención humana, y en un cierto momento esa invención humana es una arquitectónica profunda, un edificio profundo, y en ese edificio profundo hay cosas que están sucediendo que en principio los matemáticos empiezan a captar y construyen las estructuras, las definiciones, los teoremas, los lenguajes que las agarran. Entonces sí hay constreñimientos. Los constreñimientos son la coherencia de ese edificio, y luego está la libertad de construir lenguajes para captar eso. Entonces, si ves, en este tipo de posiciones no se puede ser solo un filósofo del lenguaje o solo un filósofo natural. Hay que ser ambas cosas al tiempo.
Muy bien. Yo por mi parte estaría horas escuchándote, Fernando. Siempre aprendemos mucho, pero no podemos abusar de tu tiempo y cansarte tampoco. Entonces, quisiera, antes de que nos despidamos, después les voy a pedir a todos que abran sus micrófonos si quieren darle un saludo al profesor, pero quisiera terminar con una pregunta que era lo que te había anticipado antes. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Yo recién silencié mi micrófono porque pasaba por la puerta a la marcha en la que estaría. Sé que tienes un libro sobre tu mamá, Marta Traba, que era argentina, que se llama Marta Traba en facsímil. Entonces me gustaría, como un homenaje a tu madre y a las mujeres en general, que nos compartieras algo de ese libro, o, bueno, conocemos un poco, o podemos investigar la historia de Marta Traba, Taín, pero como hijo, ¿qué es lo que te ha impactado, lo que guardas, lo que quisieras en este día de homenaje también a la lucha de las mujeres, a tu madre, una gran luchadora, recordar de qué manera? Tal vez eso es lo que recordaría, exactamente lo que dices, Katy, la lucha, el increíble tesón de mi madre, Marta Traba, una luchadora espectacular, luchadora por abrir campos enteramente nuevos de la crítica de arte en América Latina. Realmente es probablemente la primera crítica latinoamericana de arte global, que capta todas las conexiones entre los distintos países y fomenta las conexiones de la construcción del arte moderno en América Latina. Entonces tenía una visión latinoamericana espectacular. Una aguerrida luchadora, porque le tocó luchar duro en cada uno de los lugares en donde estuvo para abrirse campo, muy a menudo para abrirle espacio justamente a los jóvenes artistas. Tenía que luchar contra la escuela dominante del momento. Por ejemplo, en Colombia, los muralistas colombianos de los años 1950, luchó denodadamente contra ellos. Muy difícil esa lucha, finalmente logra avanzar, crear, construir el Museo de Arte Moderno de Bogotá, construir una amplia red de críticos latinoamericanos. Esa luchadora constante, pues es un gran ejemplo para todas las mujeres, pero es un gran ejemplo para todos nosotros. Y de nuevo ahí yo insisto de nuevo en el transgénero. O sea, eso, para nosotros ustedes son un ejemplo espectacular, pero son un ejemplo espectacular para nosotros como seres humanos, como hombres también. Entonces, para mí, Marta, pues lo sabes, Katy, y pues probablemente lo saben todos ustedes, fue indispensable. Y yo simplemente, no solamente físicamente, como decías al comienzo, como bebé, no existiría, sino no existiría como ser humano. Ella me enseñó realmente la mayoría de las cosas que sé, excepto la matemática, como mencionábamos, ahí no había manera, pero aparte de eso, pues todo, su ejemplo de luchadora, su fortaleza, la increíble capacidad que tenía de ser a la vez una pensadora fantástica, una profesora, una aguerrida crítica, y a la vez una madre sensacional, una ama de casa impresionante, una cocinera fenomenal. La capacidad de unir todas las diversas facetas, desde lo más abstracto hasta lo más concreto, era para mí bastante maravilloso. Un ejemplo grandísimo y grandísima compañera, mi gran amiga. Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo. Yo creo que están todos, como yo, encantados con tu presencia y la posibilidad de haber compartido esta tarde contigo. Les pediría, si quieren saludar al profesor, que desactiven, desmuten, se dice, ¿cómo será? Sus micrófonos. Aquí veo a muchos amigos. Realmente sí. No teníamos tiempo de que todos intervengan, pero si quieren saludar, un abrazo inmenso desde la cámara, que pueda Katy tomar una foto del grupo. Y pues millones de gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy aquí. En
No, Fernando, muchas gracias. Catalina, muchas gracias por esta oportunidad de compartir y como siempre de recibir la inspiración de Fernando. Muchas gracias. Gracias a Edison, gracias a todos. Gracias Alejandro, a todos los demás que veo por aquí, amigos, compañeros y colegas. Entré muy bien. Gracias por todas siempre sus conferencias bien interesantes. Es un placer siempre estar aquí escuchándolo. Contarle a la audiencia, pues Fernando fue parte de mi equipo de director y director que fue mi trabajo en PERS junto con el profesor Arnold. Excelente tutor, una gran persona y bueno, espero seguir al tanto de sus acciones. Muchas gracias, profesor. Gracias Arnold, ahí lo vemos. Gracias Fernando por toda tu participación, por tu aporte tan importante el día de hoy y reanudarnos nuestra amistad y recordar nuestras reuniones en Málaga, en la villa, con Edison, con Arnold y con todo el grupo. Entonces es un placer estar aquí escuchándote. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Y efectivamente, pues no alcanzamos a hablar de eso, pero todo esto es parte, como mencionábamos, de una comunidad y en un cierto momento, entre los años 2005 y 2015, nuestra comunidad de estudios persianos se reunía todos los años, largas o en largas ocasiones, para escribir nuestra revista de sistemática persiana. Muchos de ustedes están por aquí, gracias, y Alejandro Flores, que también nos acompaña, es el que continúa con esta labor de muchos años. Sí, muchísimas gracias. Son muchos para nombrarlos personalmente a cada uno y esperamos volvernos a ver pronto en algún otro conversatorio. Muchísimas gracias. Gracias. Que sigan muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Que estén bien. Abrazos. Hasta luego a todos, Fernando. Que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien. La grabación.